Una carretera de polvo, que se curvaba entre colinas doradas, me llevaba a la pequeña aldea de los olivares, situada a la sombra de los olivares, que parecía un lugar olvidado por el tiempo, donde la vida fluía lenta y uniformemente. Las casas de ladrillos quemados por el sol, que recuerdan el pasado colonial de Andalucía, y los lugareños vestidos con ropa sencilla, que me acompañaban con una mirada vigilante, llegaron aquí por un contrato que obtuve a través de un viejo amigo, la capilla de Santa Cruz, de la que se hablaba, que en un tiempo era un orgullo local, pero que los años y la indiferencia la habían convertido en ruinas. La autoridad local esperaba restaurarlo como un monumento histórico, y yo, un arquitecto con muchos años de experiencia en la restauración, era el candidato ideal para el trabajo, o al menos eso pensé. Cuando me detuve en la plaza principal, el único lugar animado era una pequeña taberna con una pancarta en la puerta, y había unos cuantos ancianos sentados en la puerta, hablando de algo que parecía importante. Sus conversaciones se interrumpieron en cuanto salí del coche, y uno de ellos, un hombre con un sombrero, me miró fijamente y me dio un gesto hacia la taberna, y dentro de la taberna olía a vino, tabaco y algo parecido a polvo calentado por el sol. Y en el mostrador estaba el anciano de la aldea, un hombre de 60 años, con una cara ventilada y un grueso bigote gris. Me dio un rápido vistazo a mis documentos y se presentó en seco: Manuel Pérez, el alcalde. ¿Entonces eres arquitecto? Sí, Ricardo Escudero. Me alegra conocerte, respondí, extendiendo la mano, pero no se apresuró a estrecharla. Veo que eres un hombre sensato. Espero que sigas siendo así cuando veas Santa Cruz. ¿Crees que me asusta? Es un chiste. Manuel solo sacudió la cabeza. No quiero asustarte sin razón. Pero la capilla es mala. La gente no trabaja allí más de una semana. Tienen miedo de que la maldición afecte a sus familias. Por supuesto que no lo crees, sonrió, pero te advertí. No discutí. Estas conversaciones eran algo común en las viejas aldeas. Las leyendas locales, que se proponían explicar lo inexplicable, siempre encontraban a su público. La capilla estaba en la orilla de la aldea, rodeada de un jardín abandonado, donde los viñedos salvajes se entrelazaban con los restos de las antiguas lápidas. Las laderas de la colina la ocultaban de la vista directa, de modo que el edificio parecía aparecer de la nada cuando subía por el sendero de piedra. Era sombrío, como un barco abandonado arrojado a la orilla, el techo parcialmente derrumbado, abriendo la vista a las villas de madera que habían sido arrancadas por el tiempo. El portal principal, una vez adornado con esculturas, ahora había sido desfigurado por el tiempo y por las manos sudas de alguien. La suciedad y las manchas oscuras cubrían las paredes de piedra, recordando las lluvias pasadas. Los trabajadores contratados para las limpiezas iniciales me recibieron con un claro alivio. El brigadier, un fortificador de poca estatura llamado Luis, me dijo que habían logrado desmontar los escombros en la parte central, pero no avanzaron más. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, pregunté mientras examinaba el montón de piedras del altar. Luis estaba rascando la espalda, sus ojos estaban vagando por el suelo. Señor, voy a ser sincero. Algo no está bien. Por la noche, oímos pasos dentro, como si alguien estuviera caminando. Y ayer encontramos algo extraño en el sótano. Señaló la puerta de metal que lleva al sótano.
Ya se habían puesto escaleras temporales, ya que la escalera original se había derrumbado. Decidí que debía revisar todo de inmediato para disipar los temores del equipo. El sótano nos recibió con un fuerte olor a humedad y pudrición. Los rayos de las lámparas de luz sacaban de la oscuridad los restos de las estructuras de madera, los detalles metálicos cubiertos de óxido y la urna. Estaba en un bastión bajo, como si nos esperara. ¿Qué urna?, pregunté, inclinándome más cerca. No tocamos, respondió rápidamente Luis. Pero tenía signos extraños. De hecho, había símbolos grabados en los bordes de las urnas que no pude reconocer de inmediato. Sus curvas y líneas parecían extrañas. Junto a la urna había huesos. Levé uno de ellos para tratar de examinarlo. El sótano era un poco inquietante, pero no me permití caer en esa sensación. Salimos del cuarto, decidiendo volver más tarde para una inspección más detallada. Esa noche, por primera vez, sentí que algo estaba mal. Me desperté con un ruido, como si alguien fuera rascando el cristal de mi ventana. Encendí la luz, pero no había nadie en la ventana. Solo las ramas de un árbol viejo se estaban ajustando lentamente en el marco. Me fui a la cama, pero no podía dormir. Mientras dormía, tuve un sueño extraño. Dentro de la capilla estaba un sacerdote. Su rostro no lo vi, solo una silueta vaga en un sombrero negro, lleno de una luz tenue. Su voz era fría como metal, retorna lo perdido. Me desperté en un sudor frío, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor. El reloj de la habitación indicaba la medianoche, pero la flecha de segundo no se movía. En ese momento no sabía que la maldición ya había comenzado a actuar. La mañana siguiente comenzó con un silencio agobiante. Los trabajadores, normalmente animados en ese momento, se reunían en silencio en la puerta de la capilla, evitando mirar hacia ella. Luis parecía no tener ni una gota de deseo de comenzar el trabajo. Su rostro se había palidecido y sus ojos mostraban miedo. ¿Qué pasó?, pregunté, mientras preparaba un café fuerte en su mesa portátil. Luis echó una rápida mirada hacia el sótano, pero no dijo nada. Los demás trabajadores también miraban hacia atrás como si no se atrevieran a hablar de lo que les preocupaba. «No nos detendremos aquí, señor», finalmente disparó a uno de ellos, un hombre alto con la cara quemada. Esta noche oí golpes, y no solo yo. Algo golpeaba desde abajo, desde el sótano. Luis trató de desatarlo, pero yo interviní. ¿Golpes? ¿Cuándo? Casi a medianoche. Como si alguien estuviera tratando de salir, bajó la voz. Y luego hubo un grito. Pero el grito no era del todo humano. Estas palabras me hicieron estremecer el estómago. Recordando mi sueño del sacerdote, no pude dejar de lado su historia tan sencillamente. Decidiendo que la verdad debía estar en algún lugar dentro de la capilla, insistí en continuar trabajando, pero ya había establecido un presentimiento inquietante dentro de mí. El día pasó en un duro silencio. Los trabajadores deshacían los cestos lentamente, sin querer acercarse al sótano. Yo, sintiéndome responsable del proyecto, decidí bajar allí yo mismo. El sótano me encontró con la misma humedad y oscuridad. El rayo de la linterna sacó de la oscuridad el contorno de la urna, que todavía estaba en el pedestal.
Esta vez me acerqué para ver los símbolos que no había visto antes, que parecían una mezcla de latín y de signos, pero algo parecía familiar, como si los hubiera visto antes, y aún estaban esos extraños huesos al lado. Y levanté una de ellas y vi que también había los símbolos grabados en su superficie, como en la urna. De repente, el aire se hizo más denso, casi palpable, como si el lugar estuviera respirando. Señor, ¿está todo bien? Dejé el hueso de vuelta. Sí, solo estoy mirando, respondí. Pero ni siquiera en ese momento no pude deshacerme de la sensación de que me estaban observando. Esta noche no dormí bien de nuevo. Tan pronto como me acosté, extraños sonidos llenaron el silencio. Era como si una pieza de madera se inclinara lentamente bajo el peso del tiempo, pero lo más aterrador era que en algún momento sentí que alguien estaba susurrando debajo de mi cama y me di cuenta de que estaba solo, pero la voz era silenciosa, apenas distinguible, pero muy cercana, y me levanté y encendí la luz. Por supuesto, no había nadie debajo de la cama. El sueño del sacerdote se me ocurrió de repente. Su voz volvió a sonar como un eco: dale lo perdido. Al día siguiente, los trabajadores se negaron definitivamente a entrar en el sótano. Algunas personas abandonaron el lugar, citando enfermedades y asuntos familiares. Luis intentó convencer a los demás de que se quedaran, pero nadie le escuchó. Pronto quedamos en el lugar solo yo, Luis y sus dos ayudantes más fieles. La atmósfera se estaba volviendo cada vez más tensa. Cuando intenté convencer a Luis de que hiciera otra excursión al sótano, él se negó rotundamente. No entiende, señor. Es un lugar, es peligroso. No debemos excavar allí. ¿Es peligroso? Me fue difícil contener la irritación. Es un edificio viejo. No hay fantasmas, no hay maldiciones. Luis me miró como si estuviera loco. Señor, ¿sabe usted qué pasó con el último sacerdote de esta capilla? El padre se llamaba Anselmo y lo encontraron marcado dentro de las paredes. Me sorprendieron estas palabras. ¿Marcado? Intenté hacerle hablar más, pero él se negó rotundamente a continuar. Más tarde ese mismo día decidí volver al sótano solo. Luis me advirtió que era una mala idea, pero sentí que tenía que investigar para probar que todo lo que estaba sucediendo era el fruto del miedo colectivo. Cuando bajé al sótano, la extraña sensación de presión regresó. Esta vez era aún más fuerte, y escuché un ruido tenue, apenas distinguible pero claro. Era el sonido de golpes que salían de la pared enfrente de la urna. Al acercarme, noté que una parte de la pared era diferente a la otra. Los ladrillos eran claramente nuevos y el piso parecía demasiado ordenado para la vieja capilla. Mi corazón batió más rápido. Los golpes seguían. Sordos, pero no caóticos. Como si alguien fuera intencionalmente desde dentro. ¿Quién está aquí? Me he quedado sin poder creerlo, me dijo, y la respuesta me hizo eco. A la mañana siguiente, 2 trabajadores desaparecieron. No vinieron a trabajar. Luis dijo que los había visto en la noche en la aldea, pero luego desaparecieron. Nadie sabía dónde estaban. Solo quedamos Luis y yo. Y entonces me di cuenta de que lo que pasaba en esa capilla estaba empezando.
En el pueblo se empezó a susurrar que la maldición de Santa Cruz se había vuelto a manifestar. Al principio traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez se fueron sin avisar, o se fueron a beber y se perdieron en la noche. Pero su ausencia continuó, y los aldeanos se negaron a discutir el caso. Y si están muertos, mejor dejar su destino a quienes rezan por la paz. Es una tontería, Luis. La gente no desaparece de la nada, le dije. Solo sacudió la cabeza. En esta capilla las cosas pasan. Mejor no ir al peor. Decidí volver a la pared de donde oí los golpes de ellas. Ahora que casi nadie está en el objeto, no me impide explorarla. Llamé a Luis, pero él se negó, citando los hechos. La piedra vieja parecía extraña. Parte de los ladrillos claramente fue colocado más tarde, como si se hubiese marcado un pasillo deprisa. Examiné la pared, golpeé los ladrillos. El sonido era sombrío, pero de alguna parte de la profundidad de la pared me pareció que se escuchaba un eco apenas distinguible. Tomé el carrete y comencé a derribar la piedra. Los primeros golpes parecían rutinarios, pero luego el aire se volvió pesado. El sótano se oscureció, aunque la luz del día aún penetraba a través de los orificios de ventilación. Cuando perforé un agujero lo suficientemente grande, se abrió un pasillo estrecho que entraba profundamente. Encendí la linterna y entré. El pasillo era estrecho y me presionó por su pequeño tamaño. Las paredes se extendían como si alguien estuviera afligido con sus uñas. El suelo estaba lleno de polvo y el aire estaba lleno de pudor, y seguí más y más hasta que encontré un pequeño rincón, y en el centro había un cadáver momificado, un sacerdote, y lo reconocí por el calzoncillo y la cruz de madera que aún colgaba en su cuello, y su cara estaba expuesta, su boca abierta, como si estuviera gritando. El sacerdote tenía en sus manos un amuleto, como el que había sido grabado en la urna del sótano. Me sorprendió una ola de miedo. De repente, en el pasillo por el que venía, algo se acurrucó. Parecía que el aire dentro de ese corredor estrecho se movía por sí mismo. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Entonces, con cuidado, extendí mi mano para coger el amuleto, y en cuanto mis dedos lo tocó, el cuerpo del sacerdote se volvía polvo, y el amuleto permaneció en mi mano, frío y pesado como metal, pero en vez de alivio, sentí que algo dentro de mí se apretó, y un fuerte golpe se escuchó detrás de mí, y luego algo comenzó a acercarse lentamente, y corrí por el pasillo, tirando el cartucho contra la pared. Al entrar en el sótano, vi que la temperatura de la habitación había caído drásticamente. La respiración salía de la boca con bolas de vapor blanco. Había más símbolos que antes en la urna. Brillaban en una luz hoja tenue, como si empezaran a aparecer por sí mismas. Oí un ruido arriba. Era Luis. ¿Qué hiciste, señor? En ese momento, un largo gemido parecido a un humano, pero demasiado profundo y gruñido, salió del sótano. Luis se burló y corrió hacia la salida, dejándome solo. Cuando regresé al pueblo, todo no era como en la mañana. Los lugareños me miraban con evidente miedo. Vi a un anciano cruzarse cuando pasé. Manuel Pérez, el alcalde, me esperaba en la taberna. ¿Qué hiciste? Su voz era baja y tensa. Encontré el cuerpo del sacerdote, respondí con honestidad. Estaba amarrado en la pared. ¿Por qué no me lo contaste?
Manuel se puso pálido. ¿Lo tocaste? Son solo restos. Me apreté los hombros. Y un amuleto. Su cara se ha deformado. No entiendes nada. Este lugar está maldito. El padre Anselmo vendió su alma para vengarse de los que se le apartaron. Ahora su maldición persigue a todos los que interfieren. Brad, yo corté. Pero incluso en ese momento, mirando los ojos del anciano, sentí que él estaba diciendo la verdad. Esta noche oí de nuevo pasos. Esta vez eran más fuertes y tenían algo aterrador. El amuleto que había traído del sótano estaba en la mesa, pero no pude forzarme a tirarlo. Sus símbolos brillaban en la oscuridad como si fueran vivos. En un momento oí un golpe en la ventana, como si fueran pinzas de los dedos. Cuando llegué a la ventana, no había nadie detrás del cristal. Solo las ramas de un viejo árbol se estaban volviendo a rascar en el marco. Pero cuando me di la vuelta, algo en la habitación cambió. En la pared, justo encima del amuleto, apareció una sombra que no parecía humana. Se movía. Y entonces oí una voz: «Vas a pagar». Con los primeros rayos del sol, salí de la casa sin cerrar los ojos. Todo el resto de la noche me senté, escuchando los ruidos que llegaban de todas partes y observando la sombra que parecía moverse por su propia voluntad. La voz que me decía, «Vas a pagar», me salía por la cabeza, sin dejar duda alguna. Era el padre Anselmo. Al amanecer decidí volver a la capilla para encontrar una explicación de todo lo que estaba sucediendo. Aunque fuera un juego de mi mente, necesitaba una prueba. El amuleto lo llevé y lo puse en una bolsa de piel como si me protegiera de su influencia. Cuando llegué a la capilla, Luis ya me esperaba, pero tenía un aspecto sombrío, como el de un condenado. «Señor, no debemos continuar. Este lugar. No quiero que nos quedemos aquí», le dije, pero ignoré sus palabras. «Tenemos que terminar de limpiar la pared central donde se encontró el sacerdote», dije, tratando de sonar seguro. «Puede que haya algo más que explique lo que está pasando». Luis dio un gesto de cabeza, pero me siguió. Había inscripciones en latín en las piedras que sospeché que se referían a algún ritual de la iglesia. «Es como un ritual de exorcismo», murmuró Luis, leyendo uno de los fragmentos. «¿Cómo no entendiste?» Mi abuelo era un sacerdote. Me decía cómo proteger la alma del mal. Estas palabras es una oración. Su explicación no me consolaba. ¿Por qué se ha realizado el exorcismo en esta capilla perdida en la aldea? De repente, me encontré con un nicho escondido detrás de capas de tapizado. Dentro había un viejo libro envuelto en piel y junto a él una navaja de metal con un mango adornado con los mismos símbolos que en el amuleto. El libro resultó ser un diario. La letra era irregular, las líneas se habían desvanecido, pero el texto podía descifrarse. Era el registro de mi padre Anselmo, el último testigo de su vida. Con cada palabra, mi confianza se derrumbaba. El sacerdote describía cómo fue acusado de matar a un niño, el hijo del terrateniente local. Fue expulsado de la iglesia, y luego los aldeanos lo amarraron en la capilla. Anselmo suplicó perdón, pero lo dejaron morir. En sus registros se muestra claramente su odio por el pueblo. En el último capítulo, él habló de cómo, enloquecido por el dolor y la desesperación, había causado algo.
Vendí mi alma para maldecir este lugar. Que todo el que entre aquí conozca el miedo y la destrucción. La grabación se rompió. Cerré el diario, pero en ese momento oí un leve gemido. Ese era Luis, que estaba de pie cerca. Sus ojos estaban atados al amuleto que había en el suelo junto a la navaja. «Quítalo», susurró, «quítalo, señor». Levé el amuleto y la navaja y los puse en una bolsa, pero en lugar de alivio, sentí que algo cambió a mi alrededor. El aire se hizo denso, como si tuviera dificultad para respirar. La capilla se llenó de un extraño sonido, como el sonido de las campanas lejanas. Entonces oí pasos. Se difundieron por todas partes. «Vamos», dijo Luis, teniéndome por la mano. Pero me detuve. En la esquina de la capilla apareció una figura. Era el mismo sacerdote que había visto en mis pesadillas. Sus ojos ardían de luz roja y su boca estaba distorsionada con una grimaza espantosa. «Pero eso no es suficiente», dijo. Me quedé parado, sin poder moverme. Luis me sacó casi con fuerza. Cuando salimos corriendo a la luz del sol, la figura desapareció, pero dentro sabía que estaba esperando. «Solo hay una salida», señaló el amuleto. «Debemos devolverlo a donde lo sacamos». «¿Quieres decir al sótano?» «No», su mirada se puso seria. «En la tierra. Debemos enterrarlo o no se calmará». Esa noche no pude dormir. El amuleto, el cuchillo y el libro estaban en la mesa. Intenté analizar todo lo que aprendí, pero en vez de encontrar respuestas, solo encontré más preguntas. Luego oí pasos. Caminaron por el pasillo hacia mi habitación. Me levanté y me preparé para recibir a quien venía, pero en cambio la puerta se abrió lentamente y vi la figura del padre Anselmo. «¿Crees que puedes deshacerte de mí?» «No hay vuelta atrás», gritó. En ese momento me di cuenta que no había vuelta atrás. La maldición se había convertido en parte de mí. Después de que la sombra de Anselmo se me apareció, me di cuenta que había ido demasiado lejos. Era más que miedo o un juego de la mente. La maldición se había hecho realidad. Sus hilos habían sido inmersos en toda la capilla, toda la aldea, y ahora se había infiltrado en mi vida. Luis insistió en que enterráramos el amuleto inmediatamente. «Si lo enterramos en tierra intacta, podremos detenerlo», repitió, sin mirarme a los ojos, pero mi mente se opuso a sus palabras. El diario de padre Anselmo que se encontró en la capilla indicaba claramente algo más. La maldición impuesta a esta tierra no fue un simple acto de maldad, sino un mal provocado por el juramento del sacerdote. ¿Emburar el amuleto? Parecía una solución demasiado sencilla para algo tan antiguo y poderoso. Insistí en volver a la capilla. Debemos averiguar lo que realmente se necesita para romper la maldición. «Señor, no entiendes lo que quiere». Luis me miró con inquietud. «No es solo un objeto. Este amuleto es la llave. Si lo tiene, todo será peor. Pero mis dudas han vencido. Si tienes miedo, no puedes ir. Pero tengo que volver». Dentro de la capilla estaba oscuro, a pesar de la luz del día. Luis, sin dejarme solo, iba detrás, apretando una cruz en la mano. El altar, que antes escondía el diario y el cuchillo, ahora parecía aún más sombrío.
Hay algo que no hemos entendido, dije. Empezamos a estudiar los registros. Una de las últimas páginas del diario no solo contenía las palabras de la maldición, sino también un extraño ritual que parecía que el padre Anselmo había realizado antes de morir. Él hablaba de conectar la alma a través de la sangre y el fuego. «Es un ritual de llamada», murmuró Luis. Las palabras en latín describían un ritual que conectaba la alma con el lugar y el objeto que la anclaba. Miré el amuleto y de repente todo quedó claro. Si el ritual de la unión se ha completado, la destrucción puede liberarlo. Luis se ha palidecido. Entonces será libre no solo aquí, sino en todas partes. Mientras tanto, en el pueblo comenzaron a ocurrir nuevas tragedias. Primero desaparecieron otros 2 habitantes locales. Luego, el anciano Manuel fue encontrado muerto cerca de la capilla. Su cuerpo fue distorsionado hasta el punto de no ser reconocible. Su rostro se congeló en una grimaza espantosa. El pueblo se hundió en el caos. Los habitantes comenzaron a abandonar sus casas y a irse a los pueblos vecinos. Los que quedaron cruzaron las puertas con cruces de carbón y oraron para que la maldición pasara. Volví a la casa para reflexionar sobre la siguiente parte del plan. La noche volvió con los pasos. Sonaron cada vez más y más cerca hasta que finalmente se detuvieron en la puerta de mi habitación. «Todo lo que haces es inútil», la voz de mi padre Anselmo sonó baja, con un rugido como una campana lejana. Apreté el cuchillo y me dirigí decididamente a la puerta. Pero cuando la abrí, no había nadie. Solo el oscuro y frío vacío del pasillo. El amuleto que estaba en la mesa comenzó a brillar. Sus símbolos parecían palpar en el latido de mi corazón. «Requiere de ser completado», he oído mi propia voz, pero no eran mis palabras. Al día siguiente decidí hacer el ritual. Destruir el amuleto era demasiado arriesgado, así que decidí usar un cuchillo y leer el ritual descrito en el diario. Tal vez esta conexión pueda revertirse, dirigiendo su energía a expulsar la maldición. Luis se negó a participar. «Ustedes eligieron su destino», dijo, saliendo de la capilla. «Pero no esperen que sea misericordiosa». El amuleto se calentaba, quemando mis dedos, pero no me detuve. Al principio no pasaba nada, pero luego las paredes de la capilla se empezaron a temblar. De sus esquinas oscuras surgían figuras de sombras, parecidas a personas, pero distorsionadas. Sus caras eran familiares. Reconocí a los trabajadores desaparecidos, al anciano Manuel y a otros aldeanos que habían sido tragados por la maldición. Me rodearon, susurrando la misma palabra: «Detente». Continué leyendo a pesar del terror que me asomaba. Cuando llegué a las últimas líneas, apareció ante mí el padre Anselmo. Su figura se hizo enorme, oscureciendo toda la luz de la capilla. «Estás jugando con fuerzas que no tienes bajo tu dominio», dijo. Pero no me detuve. Con las últimas palabras del rito, el cuchillo y el amuleto comenzaron a desmoronarse. Los símbolos del amuleto se encendieron, iluminando todo a mi alrededor, y luego un silencio me cubrió como una ola. Cuando abrí los ojos, ya era el amanecer. La capilla estaba en completo silencio. El amuleto desapareció y con él la daga. El padre Anselmo ya no apareció. Pero en el suelo encontré uno de los huesos, deformado y cubierto de símbolos viejos, ahora apagados.
Lo levanté y sentí un ligero temblor. La maldición desapareció. O eso pensaba yo. Pasaron 3 días después del ritual, y al principio todo parecía haber vuelto a la normalidad. La capilla de Santa Cruz ya no era tan aterradora. Los restos de su sombría aura parecían dispersarse bajo el brillante sol de Andalucía. La aldea volvió a la vida, aunque muchas casas seguían vacías. Los pocos que decidieron quedarse evitaron conocerme, pero dentro crecía la sensación de que no había terminado. El amuleto había desaparecido, pero su energía, su conexión con el lugar seguía siendo perceptible. Me volví a soñar por la noche. El padre Anselmo estaba en el centro de la casa, con sus ojos ardientes mirando directamente a mí. ¿Crees que te has librado de mí? Su voz sonaba silenciosa, como si saliera de las profundidades de la tierra. La maldición nunca abandona a sus víctimas. Me desperté en el sudor frío y de inmediato sentí un extraño olor. En la habitación había un olor a madera ardiente. Miré la mesa y me quedé atascado. En su superficie había símbolos quemados, como en un amuleto. Al amanecer regresé a la capilla para tratar de entenderlo. Dentro había un silencio opresivo y el aire estaba inmóvil, como si el miedo mismo estuviera asustado de volver aquí. Pero noté un cambio extraño. El altar que antes había sido destruido parecía intacto. Su superficie era lisa, como si acabara de ser pulida, y los símbolos en la piedra brillaban con una luz tenue. ¿Por qué este lugar cambió? Pregunté en voz alta, esperando una respuesta, aunque sabía que no había nadie cerca. Y la respuesta llegó. Oí un susurro, apenas distinguible, como el viento que pasaba por las paredes. Me llamó por mi nombre. Me acerqué al altar y de repente sentí una fuerte sacudida, no física, sino interna, como si algo entrara en mi conciencia. En ese momento, vi que el altar estaba cubierto de grietas frescas. Una de ellas era un líquido negro espeso que salía, parecía sangre, pero era más denso y olía a desagradable, como la descomposición y la putrefacción, y corrí, dejando la capilla atrás, esperando que si me alejaba lo suficiente, todo terminaría, pero eso era un error. Y comenzó un nuevo desastre en el pueblo. Había los mismos símbolos que había visto en el amuleto y en el altar, y estaba ardiendo en su cuello, y Luis había desaparecido, y nadie sabía dónde podía haber ido. Y yo era el único que sabía que su muerte o desaparición estaba relacionada con una maldición, y los ancianos de la aldea me miraban como si fuera el culpable de todos los males. Y uno de ellos, que pasaba, me susurró: «Has traído la maldad de vuelta». Regresé a la capilla por la noche, con todo lo que podía ayudarme, un libro que había encontrado en el sótano y el agua sagrada que me dieron en el monasterio de al lado. Cuando entré, el aire parecía estar quieto. Pero a medida que me acercaba al altar, las paredes se llenaron de susurros. Y el altar se iluminó, se extendió, y fluyó líquido negro como el agua, y todo se apagó. De la oscuridad surgió una figura, Padre Anselmo, alto, seco, con ojos ardientes y claves extendidas en lugar de dedos. «Tú mismo me liberaste», él se enojó, «y ahora serás parte de mi maldición». Me retiré, levantando el agua sagrada, pero la figura solo se rió. ¿Crees que eso me detendrá? Ya no pertenezco a tu mundo. Recuerdo las palabras del diario. Para completar la maldición se necesitaba un sacrificio,
La sangre, unida a la fuerza del altar, podía romper su conexión con este mundo. Mi sangre. Saqué la navaja que encontré antes y hice un profundo corte en la palma. La sangre fluyó sobre la piedra y comenzó a vibrar. El altar se partió, su luz se hizo más brillante, la figura del sacerdote gritó, pero no por miedo sino por rabia. Y él gritó. Yo no ignoré, derramando sangre sobre el altar y pronunciando las palabras del diario. Los símbolos en la piedra comenzaron a desaparecer y el padre Anselmo perdió su forma. Con las últimas palabras del rito, desapareció y con él la luz del altar. Cuando todo terminó, me senté en el suelo, agotado. La capilla se sumergió en el silencio de nuevo. Pero cuando salí, noté algo extraño. Los aldeanos me miraban desde lejos, pero nadie se acercaba. Y en mi mano, donde me había cortado la palma, quedaban símbolos quemados. Parte de la maldición permaneció conmigo. Desde entonces no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. Padre Anselmo, parado en la esquina de mi habitación, esperando. Y sé que la maldición nunca desaparece por completo.